Gracias por esta entrevista, Rebeca. En el marco del 75 aniversario del partido, pues estamos recabando testimonios de los panistas y un gusto que puedas darnos este testimonio para la militancia entera. Pues muchas gracias, Tere. La verdad, para mí es un honor poder compartir con ustedes y con toda la militancia, pues la poca experiencia que yo pueda haber obtenido, tanto como pues hija de Maquío y además como panista ya de muchísimos años, ya más de 26 años de panista, y aparte como presidenta estatal también del partido. Exactamente. Y precisamente vamos a centrarnos primero en tu vida como hija de Maquío. Es una responsabilidad muy grande, ¿no? El haber tenido un padre de la importancia y del fomento que él tuvo para la política y para construir un Estado democrático en México. Pues sí, mira, la verdad es una gran responsabilidad. De hecho, cuando mi papá se murió, me acuerdo que la gente nos daba el pésame y nos decía, pobrecitos de ustedes, qué carga tan pesada les dejó o qué tarea tan pesada les dejó. Y la verdad es que yo no lo veo así. Yo más que todo lo veo como que fue un privilegio haber sido hija de él, que obviamente aprendimos muchísimas cosas como parte de la familia, porque en mi casa mi papá no solamente vivía la democracia hacia afuera, sino en mi casa la practicábamos. Las decisiones, éramos 11 hijos, y las decisiones familiares de ir a comer a algún lugar, de ir de vacaciones, las votábamos en la casa. Mi papá ponía consideración, ¿a dónde quieren ir a comer? Y nos daba opciones y levante la mano, y votábamos desde ese tipo de cosas. Cuando él se lanzó también como presidente, como candidato a gobernador y luego como candidato a la presidencia de la República, lo puso a votación entre nosotros. La gubernatura fue muy fácil y ganó por mayoría, ahí fue unánime, pero la presidencia ya no queríamos, porque en Sinaloa, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. En Sinaloa los compadres y amigos le voltearon la cara. Entonces se fueron con el PRI, porque normalmente los empresarios, como decía mi abuelita, están de parte pues eso, se camuflajean están con Dios y con el diablo por conveniencias y por intereses, y no fue la excepción en Sinaloa. Entonces, insisto, compadres de mis papás se fueron con el PRI, y mi papá, habiéndoles expuesto que iba a lanzarse en esta pues brigada por la democracia, o en esta cruzada por la democracia, y les pidió a sus amigos y a sus compadres que si no lo iban a apoyar, no lo estorbaran. Y sin embargo, a los días ya le andaban haciendo comidas y cenas al candidato del PRI. Entonces, para nosotros fue muy duro en nuestra tierra. Incluso mi mamá, con sus amigas de la costura de toda la vida, del cafecito y así, con sus comadres, mi mamá tuvo que dejar de ir porque nadie se sentaba al lado de ella. Entonces, vivimos en lo personal pues experiencias muy dolorosas a raíz de la candidatura a la gobernatura, y sin dejar de contar todas las amenazas, las invasiones a las tierras que hacían cada semana, las auditorías que le hacían a mi papá, las auditorías a sus amigos, a sus compadres, inclusive el regalarle droga a uno de mis hermanos, porque pues ahí en mi casa tenemos problema de adicciones, y uno de mis hermanos pues fue sujeto a eso, pero viniendo de parte del PRI precisamente para doblarle las manos a mi papá. Exacto. Y sin embargo, pues no se doblegaba, era un espíritu muy fuerte. Sí, mira, mi papá era un guerrerazo, la verdad. Él decía que era como los toros de Lidia, que entre más lo embestían, más sacaba la casta. Entonces, en mi casa vivimos, como él decía, con una intensidad poco usual. Vivíamos al filo de la navaja. De repente llegaban los soldados a buscar a mi papá porque lo iban a detener porque le habían encontrado droga en alguna bodega.
cosa que era de renta, ni siquiera la droga era de él. Y mientras los dueños de la droga estaban huyendo y llegaban y detenían a mi papá, y nosotros todos los hijos estábamos medio chiquitos y todos así agarrados de mi mamá. Luego mi papá nos ponía a gatear en el jardín para ver si no nos habían sembrado droga y lo iban a acusar de algo. En fin, vivimos historias muy fuertes en mi familia, ¿para qué te digo que no? Sin embargo, pues eso nos unió muchísimo, nos hizo muy fuertes, gracias a Dios. Y incluso, bueno, mi papá cuando se murió nos dejó unas cartas, y en esas cartas decía: ábrese en caso de que me secuestren. Entonces él decía, o en caso que nos secuestraran a alguno de nosotros, que su vida no tenía precio, ni la de ninguno de nosotros, y que en el caso de que lo secuestraran a él o a nosotros, que él decía que no pagáramos nada por su vida, que porque él no iba a alimentar a la bola de malandrines que vivían y hacían dinero con esa profesión, y nos advertía a nosotros: cuídense, porque si lo secuestran yo no voy a pagar su rescate. Ese dinero, nos decía, que se vaya a invertir en mi rescate o en el de cualquiera de ustedes, lo vamos a invertir mejor en una escuela de formación de líderes, porque México está ávido de liderazgos. Exacto. Y entonces ya cuando, bueno, pasa la etapa de la gobernatura, después sus amigos le dan la espalda, él sigue, porque sigue y va a la presidencia. Así es. Y va a la presidencia ya no con la anuencia de su familia. Es más, inclusive, te voy a decir, en mi casa las mujeres somos 6. Las mujeres nos aliamos con mi mamá y pretendimos hacer un boicot para que mi papá no se lanzara a la presidencia de la República, porque había sido tal el desgaste emocional, la tristeza que vivimos con las traiciones de los compadres y todo esto, que no queríamos. Decíamos, si a nivel local fue tanto, decíamos, imagínate a nivel nacional cómo nos va a ir, y teníamos pavor, no queríamos seguir sufriendo. Entonces nosotros nos comprometimos entre todas las mujeres a hablar con cierta gente que tenía influencia sobre mi papá, y liderazgos intelectuales y gente importante, para que hablaran con mi papá y lo convencieran de que no se lanzara. Sin embargo, cuando terminamos de hacer esa cruzada para convencerlo que no, llegaban todas estas gentes a las que le pedimos el apoyo y les dijimos: ¿cómo te fue? Pues nos terminó convenciendo que él iba por la presidencia de la República, que porque él ya estaba realizado empresarialmente, personalmente, que él había sido muy generosa con él y su familia, y que él le tenía que devolver pues al país lo mucho que había recibido, y que además ya no tenía mucho que hacer, que él iba a vivir poco y que iba a entregar todo por que México fuera mejor. Exacto. Y esa etapa, entonces, él decide entrar como candidato del partido del PAN a la presidencia. Bueno, ya tomó la decisión, ya está ahí. ¿Qué hace la familia? Pues mira, a pesar de que nos habíamos resistido y ante pues el fracaso de nuestra intento de que no se lanzara, nos tuvimos que solidarizar, porque él con las lágrimas en los ojos nos dijo: si no lo hago me muero. O sea, él estaba tan convencido de que quería hacer algo, que nos dijo: es mi vida, es lo que me queda, y si no lo hago me muero. Entonces pues todos nos terminamos solidarizando con él. Exacto, y pues a final de cuentas llevó ese mensaje de unidad, porque despertó esas conciencias, despertó el alma de mucha gente que todavía estaba pues sofocada por un poder que durante tantos años había prevalecido, ¿no? Movió las almas. Pues mira, definitivamente mi papá movió las almas, y lo más impresionante fue que las movió con el corazón, porque movió las almas sin acarreados, sin lonches, sin repartir dinero. Al contrario, tú veías a mi papá y a mi mamá con una alcancía pidiendo dinero después de los meetings, o con una manta que la ampliaban y pedían que la gente cooperara y tiraba monedas ahí. Gente que le llevaba sus gallinas como parte de su donativo para la campaña. Una amiguita y una de mis hermanas le llevó su Volkswagen y le dijo: esto es lo único que tengo, Maquio, y te lo entrego para tu campaña, porque en ese entonces no había prerrogativas. Entonces te digo que movió las almas con el corazón. Llenó el toreo de la Ciudad de México, y me acuerdo que los panistas le decían: Maquio, estás loco, no vas a llenar el toreo, nunca en la vida hemos llenado ni una plaza. Y le decían:
si no soy capaz de llenar el toreo, no tengo nada que hacer en la presidencia de la República. Inclusive, cuando fue la convención interna, que había 4 candidatos para la elección de del candidato a la presidencia de la República, mi papá decía, voy a ganar con el 70% a la primera. Y le decían a mi papá, mamá, aquí estás loco, nadie ha ganado nunca una elección interna a la primera. Entonces decía mi papá, si yo no puedo convencer a los panistas, no viene al caso que yo sea presidente o candidato a la presidencia. Y con el 70% ganó la elección interna a la primera ronda, no tuvo que haber alianzas, no tuvo que haber segundas rondas, no tuvo que hacer nada. E insisto, él estaba bien convencido y con esa convicción convenció al pueblo de México y decía, como él estaba gordito, decía, y había sido tacle, decía, yo con este cuerpo voy a abrirle un boquete al sistema por donde quepe el pueblo de México. Y así lo hizo. Él abrió brecha para que la democracia empezara a construirse en el país. Y fue todo una cruzada, como mencionas, porque tuvieron que hasta tumbar un sistema, ¿no? Así es, a las 10 de la mañana sí, se cayó el sistema. Dicen que a las 10 de la mañana Salinas iba en tercer lugar. Entonces, que fue tal el miedo que tenían que dijeron, mejor lo tumbamos porque no sabemos qué va a pasar y la única manera de poder operar es que no haya sistema. Entonces lo tumbó literalmente Bartlett, que era el secretario de Gobernación en ese entonces, y también como cosa inédita, después esa noche todos los candidatos de oposición por primera vez en la historia se reunieron, se aliaron, hicieron un frente común y solicitaron que se anularan las elecciones y que hubiera una nueva elección derivado de todas las anomalías que se habían presentado. Cosa que no lo permitieron. No lo permitieron, pero fue histórico. Fue histórico. Y luego los mítines en el Zócalo, después de julio, de las elecciones, que fueron un sinfín. Incluso en uno de esos mítines a mi papá le cortaron un cartucho, casi lo matan. Los militares y un jefe ahí que se dio cuenta, le baja el arma a uno de los militares que le cortó cartucho y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y mi papá, como quiere, echado para adelante, no se amilanó, con toda la gente atrás, diciéndoles calma, calma, y nada más lo único que querían era llegarle con una pancarta a Miguel de la Madrid para decirle, presidente, cumpla su palabra. Exacto. Y toda esta lucha sirvió para que el PAN se consolidara de alguna manera, porque bueno, no se le reconoció el triunfo, pero se consolida como una fuerza política real. Sí, definitivamente. Porque se habían hecho esfuerzos, se habían hecho candidatos y habían tenido ciertas posiciones en congresos locales, en el Congreso de la Unión, pero ya con la presencia de Maquillo fue el arrastre muy fuerte que permitió que se consolidara el partido ya como una fuerza política real. Y además en esa ocasión, en el 88, fue cuando llega Vicente Fox a la Diputación Federal, un sinfín, bueno, Ernesto Rufo llegó como gobernador y fue cuando empezó el PAN a ganar verdaderamente posiciones y que se peleó incluso lo de la reforma política cuando mi papá hizo la huelga de hambre y que pues desgraciadamente después se muere y ya no se ve concretado, a él no le tocó ver la reforma política, pero no se dio a lo mejor como él la planteaba, pero sí se dio una reforma política, gracias a Dios y a la huelga de hambre que duró 15 días. Y pues yo creo que sembró muchísimo en el país, en la conciencia de los mexicanos, en el corazón de los mexicanos, en el corazón de los panistas. Y creo que México, así como hay que reconocer a don Manuel Gómez Morín y todos nuestros ancestros, hubo un parteaguas antes de Maquillo y después de Maquillo. Exactamente. Como hija, ¿algún mensaje personal que te dijera en algún momento? Sí, bueno, muchísimos. Bueno, a mí en lo personal te voy a decir, mi papá tenía dinero y gracias a Dios fuimos una familia que no nos faltó nada, acomodada. Y sin embargo, cuando yo decidí quedarme a estudiar aquí, a trabajar aquí, después de que me recibí, le dije, oye papá, fíjate que me voy a quedar a trabajar y necesito un carro. En mi casa pues éramos muchos hijos, no nos podía dar un carro a todos, o a lo mejor sí nos los hubiera podido dar, pero no era su política de
consentirnos de más o darnos de más, sino que todo nos costara. Y cuando yo le pedí el carro, me dijo, déjame pensarlo. Al día siguiente me habla y me dice, te tengo 2 noticias, una buena y una mala. La mala me dijo, bueno, la buena es que mañana te llega el carro. Y la mala me dijo, es que de aquí a que te recibas, vas a mantener la casa. Yo vivía con 3 hermanos aquí en Monterrey, teníamos una casa donde no pagábamos renta, pero me dijo, tú la vas a mantener. Y no me dijo cuánto tiempo. Bueno, yo me recibí en diciembre, pero como ya nomás llevaba una materia, ya me iba a poner a trabajar. Entonces yo mantuve la casa durante 6 meses, agua, luz, teléfono, comida, muchacha, como que yo fuera el papá de la casa con mis hermanos. Y yo nunca le pedí un 5 y nunca le dije, papá, no me alcanza, no sé qué. O sea, nunca me quejé, nunca nada. Y la verdad es que sí me las vi negras, porque el trabajo que yo tenía era un trabajo de comisión, ni siquiera era un sueldo fijo. Entonces yo me la pasaba día y noche hablando por teléfono para vender y poder que mis hermanos comieran y yo también. Entonces, esa fue la lección más grande que me dio a mí. Y mi mamá dice que ella le dijo, gordo, qué bárbaro, qué duro, que no sé qué. Y le dice mi papá, vieja, yo sé por qué lo hago. Y bueno, en ese entonces a mí se me hizo muy duro. Es más, cuando yo colgué con él, me tiré al piso y me solté llorando. Y me dijo un amigo que estaba conmigo, Rebeca, háblale y dile que no quieres el carro. Le dije, no, le dije, me está retando y le voy a demostrar que puedo. Y bueno, pues pude, y ya cuando me recibí, me acuerdo que me dijo, mijita, tu regalo es tu carro, ya no me debes nada. Me dijo, y te felicito. Y entonces mantuve mi casa 6 meses, me regaló mi carro, que era un carro último modelo, pero pues que me costó pues muchísimo. Y bueno, gracias a eso, pues soy lo que soy, no se me atora nada, se salía adelante. Y bueno, también en esa experiencia que me tocó, iba yo, pues sí, mi papá, líder nacional, empresarial, candidato, 1000 cosas, y yo trabajaba en ventas. Entonces yo iba ventas casa por casa, e imagínate, pues me tenía que cambiar el nombre, porque había gente que me cuestionaba que yo, Rebeca Cloutier, que andaba siendo vendedora casa por casa, y que cómo. Entonces, pues a mí hasta me daba pena. Entonces yo después opté por decir que era Rebeca Carrillo. Tenía que decir, soy Rebeca Carrillo, porque si decía que era Rebeca Cloutier, pues también. Y entonces una vez que sí lo dije y que alguien me cuestionó, me dijo, pero usted, ¿que no su papá es un millonario y que quién sé qué? Y le dije, yo me estoy haciendo camino al andar. Le dije, y esa es la formación que me están dando y yo se la agradezco. Si es que pues usted no tiene que opinar, ¿verdad? Pero te digo, ese tipo de cosas. Bueno, otra lección enorme que nos dio, nosotros estuvimos en una escuela pública y bueno, mi papá tenía dinero para ponernos en el mejor colegio. De hecho, habíamos estado en el mejor colegio, pero por una situación de racismo que se dio en el colegio, mi papá nos sacó a todos porque dijo, yo no quiero esa educación para mis hijos. Entonces nos saca a todos, nos mete en una escuela pública. Entonces también era un conflicto muy grande, porque pues éramos niños pues que no nos veíamos como en la escuela. Pagaban 5 pesos, la escuela no tenía vidrio, los baños estaban imposibles, el piso era de tierra, o sea, era una escuela muy humilde, que incluso una de las veces que yo, pues con todos los niños que estaban ahí, un día me preguntaron, oye Rebeca, porque los invité a mi casa a hacer un trabajo, y haz de cuenta que se quedaban viendo así y me dicen, ¿tu mamá es la muchacha? Y le dije, no, esta es mi casa. Entonces no podían comprender que yo estuviera en la escuela pública. Y bueno, incluso, fíjate, después de que salí de la escuela, algunos de mis compañeros, uno era fotógrafo y me lo encontraba en la calle, en las bodas y así, ¿qué onda, Rebeca? Y lo saludaba, se llamaba Víctor, me acuerdo muy bien. Otro era vocero, voceador, y vendía los periódicos en las bicicletitas que iban y te aventaban el periódico a la casa. Uno de ellos llegaba a mi casa y me aventaba el periódico, o sea, y esos fueron mis compañeros en la escuela. Y que al final, ya cuando mi papá andaba en campaña, nos gritaban, Rebeca, Tatiana, y así a todos nos gritaban, pues que había sido también una experiencia para nosotros dolorosa, porque nos decían latifundios,
burgueses, de todo nos decían en la escuela, y nosotros llegábamos a veces llorando a la escuela. Yo estuve cuarto, quinto y sexto, y le preguntábamos a mi papá, ¿qué significa esto? No entendíamos lo que nos decían. Y pues ya nos explicaba mi papá y decía, bueno, miren, yo lo que quiero es que ustedes aprendan a llevarse con todo tipo de gente, que no miren para arriba ni para abajo, porque todos somos iguales, y en esta vida nunca sabes en dónde vas a terminar. Entonces, yo eso es lo que quiero. Y pues así nos formó como gente, pues que yo me puedo llevar con todo el mundo, con el más pobre de los pobres y con el más encumbrado, y ni tengo pena del pobre ni tengo pena del encumbrado, porque gracias a Dios así crecí. Así te formó. Así es. Así es. Sobre esta vivencia, o sea, porque me mencionas tantas anécdotas de familia, ¿qué te dicen tus hijos? Porque sabemos que tienes hijos bien exitosos. Una de ellas, bueno, yo, de la que tengo referencia, tu hija, la ciclista, muy exitosos. ¿Qué te dicen? Bueno, mira, yo les he platicado mi experiencia, ¿verdad? Y yo misma les digo, yo debería ser más estricta con ustedes. Ay, que son otros tiempos. No, le digo, no son otros tiempos. Nada más que muchas veces, pues tú lo vives como casada también. Tienes que tener el apoyo del esposo, y muchas veces yo, por ejemplo, yo sí soy estricta, pero mi esposo no es tanto. Entonces, si yo quiero apretar por un lado, él no. Y si yo, por ejemplo, mi hijo reprobó en una escuela, le digo, te voy a mandar a la uni, y mi marido no quiso, ¿verdad? Y yo le dije, yo estoy en una escuela pública, a mí no me pasó nada, al contrario, le dije, soy más grande por haber estado en una escuela pública. Entonces yo quiero que ustedes vivan eso, porque la burbujita en la que viven no es la realidad. Entonces, pues bueno, mis hijos sí me admiran por eso, pero como que pues así lo ven, así de lejecitos. Y luego, por ejemplo, Ingrid, antes de ir a las Olimpiadas, yo le pasé la película de mi papá. Y estábamos, mi hijo más chico, Ingrid, su novio de ese entonces, ahorita no tiene, y yo. Y cuando termina la película, me dice, Ingrid, mamá, ya sé a quién salí. Me dijo, soy como mi abuelo. Entonces le dije, sí, mijita, eres una guerrera. Y lo ha demostrado muchas veces. Así es. Lo ha demostrado muchas Así veces. es. Entonces, pues digo, ellos no lo conocieron, la verdad. Pero mi hijo acaba de leer su libro y me pregunta muchas cosas. Mi hijo de 15 años, todos han visto la película en varias ocasiones, pues sí se sienten muy orgullosos. Incluso en todo México que vamos, tanto yo como mis hijos, Ingrid en el deporte, también en todos lados alguien conoce de su abuelo. Y no creas, por esa misma situación también somos sujetos de muchas envidias, porque a Ingrid aún en el deporte creen que porque su abuelo fue X y que porque yo X, ella todo lo que ha logrado es por mí y por su abuelo, cosa que no es cierto, y se lo han restregado. Entonces, igual a mí, por ejemplo, yo digo, no niego la cruz de mi parroquia, ni mucho menos, pero también yo tengo mi propia luz y mi propia carrera, y sin embargo hay gente que así, cuando yo empecé, me decían, tú no eres nadie, tú nomás tienes apellido, y nomás pues porque estás bonita y tienes apellido, pero pues tú no eres nadie, tú no eres, o sea, no sirves para nada, en fin, o sea, así como que demeritando quien yo soy, que no dejo de reconocer que soy Rebeca Cloutier, pero que también yo me echo camino al andar, ¿verdad? Y que claro que mi coraje, mi arrastre, mi empuje, mi pasión, pues la saqué de mi papá y de mi mamá, pero pues también tengo lo mío, ¿verdad? Claro, y precisamente en ese sentido, Rebeca, bueno, pues el estar ya en este ambiente de la política, donde creciste y viviste muchísimo tiempo y sigues precisamente en este ambiente, llegas y, bueno, sigues en Acción Nacional. ¿Cuál es la fecha de tu ingreso oficial? Mira, yo entré a Acción Nacional en el 86. Ajá. Ya no me acuerdo ni cuántos, pero más de 26 años. Exacto. ¿Y cuáles fueron tus primeras experiencias ya como Rebeca en el partido?
Bueno, mira, yo inicialmente entré al PAN por mi papá, por la candidatura a la gubernatura, que nos necesitábamos afiliar y empezar a construir PAN allá en Sinaloa, que estaba por los suelos, y que incluso hasta todas nosotras hacíamos las actas de representación para los casilleros y todo. Me acuerdo, Tatiana y yo así, picándole en las máquinas que no eran eléctricas, de máquinas de escribir, pero en la casa haciendo los nombramientos de las casillas y todo eso. Entonces yo empecé en el 86 ahí, porque mi papá en esa época fue cuando fue candidato en el PAN. Y bueno, ya después, pues ya que me vine acá a Nuevo León a estudiar, pues mi papá, pues ya yo era panista, mi papá fue después candidato a la presidencia de la República. Aquí yo me involucré en el PAN, por mi propia carrera. Yo primero trabajé, como te dije, en ventas, trabajé en una agencia de publicidad, en seguros, en muchas cosas, y luego ya cuando yo me casé, tuve mi primer hijo, y según yo me iba a dedicar a mi casa, a mi hogar, y a cuidar a mis niñitos y ya, pero yo Tatiana, mi hermana, estaba trabajando en la administración de Mauricio Fernández, la primera, y yo soy mercadotecnista. Entonces me invita Jesús Guzmán, secretario del ayuntamiento de ese entonces, me habla y me dice: oye, Rebeca, yo sé que tú eres mercadotecnista y necesito que alguien nos haga un estudio de mercado. Entonces me contrataron a mí, la administración, para hacer una investigación de mercado sobre la opinión que tenían los ciudadanos de San Pedro, de todos los sectores, sobre Mauricio y sobre la administración. Entonces yo personalmente me entrevisté con todos los jueces auxiliares, con todos los presidentes de colonia, hice 25 visitas domiciliarias en el sector popular, también para obtener toda esta información. Y ya cuando la tuve, que se la presentó a Mauricio, pues obviamente habían surgido muchísimos problemas que ellos ni por aquí los tenían, porque los problemas de la gente son sus problemas cotidianos, que el vecino tiene un perro que le ladra, que el vecino tiene un gallo que no lo deja dormir, que se pasa de la rayita y que este es mi lado y este es el tuyo. O sea, son problemas bien sencillos, pero para ellos son sus problemas, y si no se los resuelves, piensan que no eres un buen gobernante. Entonces yo llegué con esos pequeños problemas que nadie conocía, y entonces me dice Mauricio: ¿y ahora cómo le voy a hacer si me trajiste un chorro de broncas? O sea, con la encuesta. Entonces me dijo: necesito que te quedes para que tú me le des seguimiento a todos estos problemas y que se resuelvan. Entonces así fue como yo entré a la administración. Con Mauricio estuve el último año, me dio toda la autoridad para yo canalizar todas las broncas que surgieron de la encuesta y darles seguimiento, darles solución a lo que se podía solucionar, y lo que no, pues gestionarlo a donde fuera necesario, fuera de la administración. Y concluí la administración, el 98% de los asuntos se resolvieron, no solamente con las instancias, sino también dándole la información al ciudadano de cuál había sido la respuesta. Y así fue como yo empecé en la administración pública. La siguiente administración, Rogelio Sada fue el alcalde. Entonces me invita: Rebeca, forman la Dirección de Participación Ciudadana, y me invita a ser directora de Participación Ciudadana. Duró 7 años yo ahí en la Dirección de Participación Ciudadana del municipio, trascendiendo varias administraciones, y a mí incluso hasta me ponían que era yo el amortiguador del alcalde, porque yo le amortiguaba todas las broncas. Toda la gente que tenía problemas llegaba conmigo, y yo soy bien franca, bien directa, y yo no digo mentiras. Entonces la gente venía conmigo y me decía: tengo este problema. Yo le decía: si se puede, no se puede, y si sí se puede, dame tanto tiempo y te comunico. Y así lo hicimos. Gracias a Dios, más del 95% de los problemas siempre se atendieron, y teníamos un equipo multidisciplinario de coordinadores de todas las dependencias, en donde nos juntábamos una vez al mes para darle seguimiento a todos los problemas. Y te digo, funcionó muy bien. Después fui regidora, después fui presidenta estatal del PAN, luego volví a ser regidora, fui alcaldesa sustituta, y ahorita que soy diputada. Pero pues en el trayecto que me tocó ser aquí presidenta estatal del PAN, fueron 2 años. En realidad, te soy franca, yo no iba a ser la candidata a la dirigencia. Le habían dicho a Tatiana, mi hermana,
Nada más que Tatiana, pues ya como que creo que la habían invitado a ser candidata a diputada federal, plurinominal, y entonces ella ya andaba encarrilada en eso. Entonces habían definido un perfil porque la debacle que habíamos sufrido en el 2003, perdimos todo. Nos sacaron literalmente a la calle y nos dieron con todo. Entonces definen un perfil que se necesitaba alguien fresco, joven, comprometido, honesto, bla, 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 y pues dijeron, Tatiana no puede. Entonces Tatiana dijo, pues si no soy yo les propongo a Rebeca, mi hermana. Total, me buscan, pues yo al principio estaba apanicada, la verdad no quería, duré llorando, angustiada no sé cuánto tiempo, hasta que luego dije, pues mira, lo peor que puede pasar es que, pues, que renuncie en un momento si no me parece o algo, y no me niego ni la oportunidad a mí, ni tampoco de servir. Total, acepté, gané con el 60% de la votación, la interna. Curiosamente, los que apoyaron a mi papá no me apoyaban a mí. Por lo que te digo, porque pues soy mujer, porque supuestamente pues estoy bonita, soy una niña fresita, según ellos, y que pues que no tenía yo los tamaños o la altura para ser presidente estatal. Para dirigirla. Para dirigir el PAN. Sin embargo, sacaste resultados, porque... Pues fueron los mejores resultados que ha habido en muchos años. Quiero decirte, yo recibí el PAN en números rojos, a los 3 meses los tuve en números negros. Yo me bajé el sueldo a la mitad, precisamente para contribuir solidariamente con esa debacle financiera en la que estaba el partido. Y me tocó negociar la deuda que me dejó Mauricio como candidato, que eran más de 6 millones de pesos. Tuve que ir a rezar y a tocarle las puertas a todos los medios para que me hicieran convenios y me dieran chance de poder pagarles a plazos y demás, porque Mauricio me dijo, pues no es mi bronca, la deuda no es mía, es del partido, cosa que cuando uno es candidato firma, y no es cierto que es la deuda del partido. Pero bueno, esa fue nuestra historia, me tocó negociar todo eso. De haber perdido todo, nos fijamos nosotros la meta de levantarnos, poner de pie al partido, darle credibilidad con la ciudadanía. Entonces nos enfocamos muchísimo a andar en la calle. Yo me subí a los camiones, andaba repartiendo encuestas, recorrí 3 veces el estado, me fui a los ejidos más recónditos del estado en donde el PAN jamás en la historia había llegado. Al principio me acuerdo que nos hacían reuniones con los panistas y llegaba yo a todo lo que es la zona rural, y 2 gentes, y, ay, licenciada, qué pena que no viene nadie. Con los que vengan vamos a trabajar, y así empezamos. Y pues ya la segunda, tercera vez ya había más gente, la tercera vez ya estaba lleno. Yo también les dije muy claramente a los panistas, esto pues está en la lona y lo tenemos que levantar, y no lo voy a levantar yo, lo tenemos que levantar entre todos. Tenemos que hacer un trabajo de equipo, tenemos que ponernos a jalar en la calle, hacer estructura, creernos las que somos capaces de ganar, de levantarnos, de tener un buen candidato, etcétera, etcétera. Y les dije, y yo se los vengo a advertir desde ahorita, ¿qué tenemos que hacer para ganar? Para que luego no me echen la culpa y digan, esta no hizo nada y no sirvió de nada, porque les dije, yo no soy Dios y yo no voy a resucitar al partido sola, necesito de todos. Hicimos una alianza estratégica, tomamos muchos cursos, todos los presidentes de los comités municipales y yo hicimos un curso donde visualizamos lo que queríamos para el final para la siguiente elección, lo soñamos, lo visualizamos, lo anotamos, y al final del 2006 todo lo que nos propusimos, hasta más, lo cumplimos, salvo Guadalupe, que fue lo único que no recuperamos. Se recuperaron municipios, se incrementó el número de diputados, ganaron la mayoría en el Congreso. O sea, sí, o sea, todo ese trabajo que se hizo para reestructurar y levantar los comités municipales trajo ese resultado, ¿no? Totalmente. Totalmente, trajo ese resultado, inclusive de haber tenido solamente 4 diputados federales, subimos a 12, mayoría en el Congreso, 16 alcaldías y toda el área metropolitana, a excepción de Guadalupe, que fue lo único que no ganamos. Exactamente. De lo propuesto. Esta experiencia en el partido como dirigente, ¿qué te dejó? Porque sabemos que te deja mucho trabajo, te generó el recomponer algo que había quedado, pues como dices, en la lona,
Pero ¿qué te dejó a ti como Rebeca? Como el Bueno, como persona. Como persona. Bueno, mira, Porque te enfrentaste a muchas cosas, así me muchos parece. muchos problemas, y te voy a decir, no fueron tanto los problemas hacia afuera viví que el hermano del exgobernador me amenazó, que Mario Guerrero, expresidente del PRI, me amenazó, que me intervenían todos los teléfonos y que amenazaban a los presidentes de los comités también y me hablaban aquí para restregármelo, tenía intervenido todo por todos lados. Eso pecata minuta, la verdad. Lo que vivía aquí adentro en el comité directivo estatal, por dármela yo de incluyente, de buena gente, de construir con todos los grupos, me fue como en feria, la verdad. ¿Qué me quedó a mí? Que por más que uno, digo, mucha satisfacción, por supuesto, porque los logros fueron increíbles y me siento muy, muy orgullosa y muy satisfecha de ello, pero como persona lo que aprendí es que no puedes ser tan incluyente, que no, porque al final de cuentas no todo el mundo piensa como tú y no todo el mundo tiene la misma visión y el mismo compromiso y amor por el partido y por la patria. Hay gente que se dice que ama el partido, pero realmente obedece a querer tener el control y con eso tener poder y con eso influir de cierta manera, pero no por una convicción real. A mí me tocó aquí gente muy encumbrada y de mucho nombre que supuestamente aman a la patria y al partido y que a mí me bloquearon, me hicieron la vida imposible, groseramente se portaban aquí en este comité, se burlaban de mí, se ponían a hablar por teléfono mientras estaba la junta, me boicoteaban todo, me cuestionaban todo. Además, el comité de finanzas que llevaban toda la gente de la vieja cúpula, porque eran los únicos que podían conseguir dinero supuestamente, ellos dijeron que ya no lo iban a desaparecer y que ya no me iban a ayudar. Entonces yo toqué puertas con todos los grandes empresarios, acompañado por gente muy honorable que me apreciaba y que me ayudó, como Fernando Margain, por ejemplo. Y sí o sea, no los necesité, vaya, pero me quisieron arrinconar de tal manera para que no tuviera éxito. Y lo peor del caso es que eso que hicieron no les funcionó, porque al final de cuentas tuvimos éxito. ¿Se les revirtió de alguna manera? Pues se les revirtió porque perdieron ellos credibilidad, la gente les tomó más en cono por su comportamiento y su actitud, porque todo el mundo lo veía, y que ese supuesto amor que le tenían al partido no lo vivían y no lo llevaban a la práctica. Y yo te voy a decir una cosa, cuando yo renuncié, ¿por qué? Porque te digo que aquí es donde yo no fluía, no vibraba y era donde me boicoteaban. En una última junta de comité que no se me olvida, que incluso me acuerdo que de esa junta me paré y me metí a llorar como María Magdalena al baño. Yo iba a proponer un secretario de acción de gobierno o de organización, ya ni me acuerdo de qué, y resulta que Gustavo Valdés Madero, que era el único de la vieja cúpula que me apoyaba, quería imponer a otra persona. Entonces yo le dije a Gustavo, oye, déjame equivocarme a mí, soy capaz. Y además yo ya consulté y tengo una persona que creo que puede dar el kilo. Gustavo se encanija y entonces me revienta la junta y me rechazan a mi propuesta. Y entonces ahí fue cuando dije yo, ¿saben qué? Quédense con su pan. Tomé la decisión después de que iba a renunciar, que ya no quería estar aquí, porque donde batallaba era aquí. Además, pues ya había empezado la afiliación perversa y una serie de cosas que yo pude contener un poquito en Guadalupe, en Monterrey. Y las lideresas venían y me chismeaban y te digo, pudimos parar ciertas cosas. Entonces yo ya anímicamente ya no estaba feliz, entonces dije, ¿sabes qué? Yo no vibro ya aquí. Y yo no me voy a tampoco entregar mi vida cuando yo tengo vida sin el pan o con el pan. Entonces decidí renunciar, les dije quédense con su pan, si se lo quieren acabar, acábenselo, pero yo ya me voy, yo ya conmigo no cuentan. Resulta que luego la vieja cúpula que tanto me bloqueó y me hizo la vida imposible,
estaban arrepentidísimos de que yo hubiera renunciado y ya no habían cómo hacerle, y le echaban la culpa a Raúl Gracia, que por él yo había renunciado, cosa que no es cierto. Renuncié por ellos, renuncié por las formas, renuncié porque nunca me apoyaron, porque siempre me boicoteaban, por etcétera, etcétera. Pero, pues que aprendí a esa gente que no me apoyó y que me hizo la vida imposible. Cuando renuncié le hablé y le dije gracias por lo que tu participación en este comité contribuyó para mi crecimiento personal. Gracias a ti soy más fuerte. Y esas personas se quedaron con la boca abierta porque nunca esperaron que yo les fuera a hablar para agradecerles, que no tenía nada que agradecerles, la verdad, pero sí mi crecimiento personal, sin duda. Así es. En esta época y nada más ahora hacia el exterior, Rebeca, ¿cómo fue esa lucha con el PRI? Porque ya algunos otros entrevistados nos han comentado cómo fue con el PRI, porque ganaron la mayoría, pero pues no deja de ser el gobernador quien tenía en ese momento pues también la reina. Bueno, mira, cuando yo entré, a mí me tocó muy duro porque no teníamos mayoría todavía, se logró después. Teníamos en el Congreso 11 diputados, imagínate, y eran nuestros caballitos de batalla, era donde pegábamos ahí todo. Diputados muy jóvenes, muy enjundiosos, pero pues eran 11 al final de cuentas de 46, entonces teníamos un Congreso muy flaco. Tenía un dirigente del PRI bien picudo y bien colmilludo, que era César Garza, que mis respetos, tengo muy buena relación ahorita con él, lo aprecio, me ha ayudado mucho también ahora desde el Congreso con problemas que hay en Guadalupe, pero pues era de choque, definitivamente. Natividad pues fue un gobernador que tuvo pues sus aciertos, pero también tuvo muchos prietitos en el arroz, y obviamente a mí me tocó señalarlos. Y pues lo que ellos, como siempre lo manejan, es desprestigiando, que cuando yo hacía un señalamiento lo que decían es que en contra de todo y a favor de nada. Siempre pretendían decir que yo no tenía propuestas, que yo nomás me la pasaba criticando y que no sabía ni qué hacer. Y la verdad que no es así, simple y sencillamente señalamos, pusimos el dedo en la llaga donde había que ponerlo. Y tan es así que incluso el propio exgobernador me lo reconoció en su momento. Y bueno, uno no lo hace para que lo reconozcan, nada más que sí fuimos incómodos. Tan incómodos fuimos que recibí varias amenazas, insisto, del propio presidente del PRI en ese entonces también, que primero fue César Garza y luego César se fue, no me acuerdo por qué, y luego entró Mario Guerrero. Mario Guerrero me amenazó, el hermano del gobernador, Luis, me amenazó, y luego yo hice una rueda de prensa aquí para denunciarlo y luego se desdijo. Y bueno, a esas cosas nos enfrentamos, pero pues yo, como te digo, me siento realizada de lo que logramos, porque más allá del crecimiento personal, que también es muy valioso para mí, fueron los resultados que el PAN logró y que se puso de pie con la frente en alto. La gente volvió a confiar en nosotros, volvió a creer en nosotros, y pues los resultados estuvieron a la vista. Con Natividad, nada más para abrir ahí un capítulo con él, con Natividad, al momento de que se señala y vienen las amenazas del hermano, ¿hubo algún acercamiento de decirte o tratar de, oye, bájale un poquito, estás mal, o fue esa confrontación directa? No, mira, me mandó a José Luis Salas, que Luis González Parás le habló a José Luis Salas para que interviniera a raíz de que yo denuncié que él me había amenazado y que él se desdijo. Y nada más me lo mandó para decirme que no era cierto, que yo había interpretado las cosas de otra manera, que no era por ahí, que bla, bla, bla. Pero nunca me dijeron que yo le bajara, ni mucho menos, la verdad. O sea, no era por ahí. Sí me mandaba recados de repente, por ejemplo, con María Elena Chapa, que un día dijo, esa ama de casa, se refirió a mí así despotamente, como es que esa ama de casa que está ahí de presidenta, y cosas así, ¿verdad? Desnostando a mi persona por ser mujer y por, pues no sé por qué, ¿verdad? Pero porque ciertamente, pues yo tendré muchos años en la política, pero yo no soy una persona toda cuadrada y toda que habla con toda la ceremonia y la falsedad de los políticos. La verdad, yo no soy así. Entonces, como que eso también de alguna manera
y soy muy directa, no tengo pelos en la lengua y pues eso también no le gusta a los políticos, ¿verdad? A mí me dice mi esposo, pues tú no eres política, me dice, porque en realidad si fueras política no dijeras todo lo que dices. Y le digo, pues es que yo no voy a quedar bien, yo no estoy aquí para quedar bien con nadie, yo estoy aquí para hacer las cosas bien y hacer lo que me corresponde. Y en su momento, Rebeca, se señaló que la debacle financiera que tiene ahorita el Estado inició con esas reestructuraciones que Martínez Donde empezó con sus nuevas fórmulas de crear unas negociaciones y empezó ahí a bursatilizar, que fue donde el estreno de la palabra aquí en Nuevo León, y que esas bursatilizaciones son las que tienen en este momento las finanzas del Estado quebradas. O sea, y en ese momento se señaló que para allá íbamos. Sí, lo observamos, por supuesto, en ese entonces lo advertimos, pero ellos lo que decían y con lo que se justificaban era en contra de todo, a favor de nada. Tan es así, fíjate, que yo, para un poco minimizar esas críticas que me hacían de que no proponía nada, yo todos los miércoles tenía rueda de prensa aquí en el comité y todos los miércoles tenía rueda de prensa para proponer algo. Sin embargo, los medios, como no son cosas amarillistas las propuestas, no les interesaba y casi no salían las propuestas. Incluso quiero reconocer que Televisa en su momento, gracias a Eugenio, él me ofreció un espacio allá en Televisa. Cuando yo fui a hablar con él, le dije, es que Eugenio, no puede ser que lo bueno no salga, y yo también quiero que sepan que nosotros estamos preocupados y nos estamos ocupando, estamos haciendo propuestas concretas. Yo tenía consejos de varios temas y ellos me hacían propuestas para que las hiciera públicas y que contribuyéramos también a construir. Y Eugenio me dio un espacio en los medios, gracias a Dios, en el noticiero de la mañana, muy generosamente, hay que reconocerlo, en ese entonces, sin nada a cambio, sin un peso de por medio, sin ningún favor de por medio. Y pues te digo que incluso Federico Arriola, siendo director de Milenio, en ese entonces me acuerdo que yo un día le reclamé a Federico, le dije, oye Federico, ¿por qué nunca sale lo bueno? Le dije, ¿por qué nomás están friegue y friegue diciendo que yo no propongo y que nomás critico y que bla, 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 para minimizar mis acciones? Y me decía, ay Rebeca, lo bueno cuesta. Me decía, las buenas noticias no son noticias, y si quieres buenas noticias las tienes que pagar. Así me dijo, literalmente. Entonces, pues yo le dije, ay, pues qué padre, te agradezco mucho que seas tan honesto. Le dije, porque me quitas un peso de encima. Porque yo todos los miércoles, desesperada, viendo a ver cómo convenzo, cómo propongo algo bueno, etcétera, construir y pretendiendo construir. Y ahora con esto que me dices, pues ya entiendo que por qué no los publican, porque no sale nada. Entonces, a raíz de eso, pues tuvimos que empezar a ver otras formas. Hicimos un periodiquito interno. Todavía toda la cuestión de las redes sociales no estaba pues no estaba en boga en ese entonces, pero sí hicimos un periodiquito interno que teníamos un tiraje muy grande donde lo distribuíamos. Yo me iba a las calles, volanteaba, lo distribuía con cámaras y demás. Y pues ahí empezamos a encontrar de alguna manera el medio para de alguna manera hacer las propuestas positivas que sí el PAN tenía. Pero en su momento se señaló que venía ese debacle y el tiempo les dio la razón. Definitivamente. Rebeca. Sí, así fue. Y muy lamentable, ¿no? Porque al final de cuentas quien lo paga es el ciudadano. Ah, sí, ahorita 80,000 millones de deuda, incluyendo los organismos descentralizados, pues a los ciudadanos nos cuesta definitivamente, y además no nomás a los ciudadanos, a los proveedores, que hay proveedores que están casi en la lona o quebrados porque no les pagan. Exactamente. Y son proveedores del gobierno. Muy bien, pues muchísimas gracias por todas estas experiencias, Rebeca, y pues gracias por compartir todo esto con los panistas de Nuevo León y de México. Pues muchas gracias. Yo nada más decirles que me siento muy orgullosa de ser panista, tengo muchos años. Soy panista, pues sí, por mi papá, pero también por convicción. Creo que el PAN está más allá de los pleitos y los grupos internos. Creo que el PAN es una institución que ha contribuido enormemente a la construcción de nuestro país, y creo que va a seguir contribuyendo. Y yo, pues, en la medida de mis posibilidades he puesto mi granito de arena, y la invitación es a que todos pongamos nuestro granito de arena desde la trinchera que nos dé la gana, como decía mi papá, pero lucha, porque México va a cambiar contigo, sin ti o a pesar de ti, pero va a cambiar, y la invitación es a que seamos parte de esa construcción y contribución para que México sea mejor.
a través del PAN.